Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les hablaré sobre la farmacología de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Así que, ¡comenzamos! Tópicos: mecanismo de acción o farmacodinamia, clasificación, farmacocinética, acción farmacológica, utilidad terapéutica y los RAMS. Para empezar con las generalidades diremos que el prototipo de los AINES es el ácido acetil salicílico o aspirina. Los AINES tienen tres acciones principales: antiinflamatorio, analgésico y antipirético, y tres escalones según la OMS. Cuando hay dolor leve, se utilizan AINES más coadyuvantes. Cuando hay dolor moderado, lo mismo, pero se usan también opioides débiles. Y cuando hay dolor severo, se reemplazan los opioides débiles por opioides fuertes. Diferencias entre AINE y opiáceo. Un AINE tiene un efecto analgésico periférico, en cambio el opiáceo actúa a nivel del sistema nervioso central. Eficacia. Los AINES tienen una eficacia moderada y los opiáceos intensa. Dependencia y tolerancia. Los AINES no generan dependencia, en cambio los opiáceos sí. Mecanismo de acción o farmacodinamia. Inhiben la COX o ciclooxigenasa, tanto la 1, la 2 y la 3. Inhiben el factor de transcripción nuclear kappa B, con esta abreviatura, NFKB, entre otras cosas. Primero, inhiben la COX. ¿Pero qué hace la COX? La COX se encarga de la síntesis de prostaglandinas, E2 e I2, aparte de los tromboxanos. Esa es la 1 y además es constitutiva. Esto quiere decir de que forma parte de la homeostasis de los tejidos. La COX-2 tiene dos tipos: una que es inducible, es decir, cuando hay daño tisular se va a liberar, y también otra que es constitutiva, que se encarga de la homeostasis celular. La COX-3 es una isoforma de la COX-1. Se encarga de la piresis, es decir, de la fiebre no inflamatoria, y es local, se ubica en zonas específicas del cuerpo. Aquí podemos ver una imagen donde se ve cómo se estimula la COX-2 inducible, liberación de prostaglandinas y cómo estas van a desembocar en dolor e inflamación. Por otro lado, se ven las COX constitutivas, que también liberan prostaglandinas, pero en este caso para la homeostasis tisular, riñón, mucosa gastrointestinal y plaquetas, todo para la homeostasis de estos. Bien, recuerden entonces, COX-1 y 3 no tan inflamatorias, más constitutivas, y la COX-2 es más inflamatoria. Ahora, pasando a la inhibición del factor de transcripción nuclear kappa B, vamos a tener que estos estimulan a genes que forman citoquinas. Eso hace el factor de transcripción nuclear. Pero los AINES lo inhiben, por lo tanto, menos citoquinas, menos inflamación. Otras cosas. A ver, entre otros, va a inhibir la activación de neutrófilos, la activación adrenérgica y liberación de citoquinas. Ojo con la quiralidad. Quiralidad quiere decir de que estos AINES van a tener dos componentes. Un componente positivo que le va a dar la acción farmacológica, por eso se le dice forma activa, y va a tener otro componente, que es el componente negativo, el que le va a dar la toxicidad y las reacciones adversas al fármaco. Clasificación. Estos se clasifican según su estructura química y según su poder de inhibición. Según su estructura química, tenemos a los derivados de ácido salicílico, como el ácido acetil salicílico o aspirina; ácido acético, como el diclofenaco; ácido propiónico, como el ibuprofeno; fenámico, como la isonixina; enólico, en este caso tenemos pirazolonas y oxicams. En las pirazolonas está el metamizol, el cual no es considerado un AINE, porque carece de actividad antiinflamatoria. En los oxicams tenemos al meloxicam, y en los coxips al celecoxib. Ahora tenemos por último a AINES donantes de ácido nítrico, como el diclofenaco o NO2. Esto quiere decir de que estos son fármacos modificados estructuralmente para que tengan menos reacciones adversas gastrointestinales y cardiovasculares, por lo tanto son más seguros. Ahora, según el poder de inhibición tenemos a los no selectivos de COX y a los selectivos de COX-2, como los COXIPs. En los no selectivos tenemos a los preferenciales de COX-1 y a los no preferenciales, por último a los preferenciales de COX-2.
con su respectivo ejemplo. En los preferenciales de COX-1 tenemos al ácido acetilsalicílico. En los no preferenciales al paracetamol, que tampoco es considerado un AINE por la misma razón. No tiene suficiente acción antiinflamatoria. Ahora, en los preferenciales de COX-2 tenemos al meloxicam. Y en lo que es ahora los selectivos de COX-2 o COX-CYPs, tenemos que estos se dividen en segunda y tercera generación, con celecoxib y valdecoxib respectivamente. Estos son los actualmente aceptados por el mercado porque los demás generan muchas reacciones adversas. Farmacocinética, con el famoso LATME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Antes de todo, hablar que las vías de administración son tópica, oral y parenteral. La liberación va a darse mediante desintegración primaria, secundaria y disolución en el organismo. Esto siempre y cuando sea un comprimido bioral. La absorción va a tener oralmente una biodisponibilidad mayor al 80%. Esto quiere decir que se absorbe muy bien. Y cuando es sublingual, se evita el primer paso hepático. Esto no lo mencioné antes porque casi no hay fármacos con administración sublingual. Distribución amplia, dado que los AINES son ácidos débiles, por lo tanto muy liposolubles y con una unión a proteínas plasmáticas buena. Su metabolismo es hepático mediante las enzimas CYP12-9 y 2D6 y su excreción renal. Pasando ahora a la acción farmacológica, están las tres principales que les mencioné, añadiéndole antiagregante plaquetario y uricosúrica. Las tres principales se van a dar por inhibición de síntesis de prostaglandinas mediante inhibición de la COX, como ya se los mencioné. Para la analgesia, la inhibición de las prostaglandinas va a estimular menos a los nociceptores, que son receptores del dolor, por lo tanto se va a percibir menos. Y hablar del techo analgésico. Esto quiere decir de que más AINES no quieren decir mayor analgesia, pero sí quieren decir mayores reacciones adversas. Ahora, antipirética. A nivel del hipotálamo y se inhibe la prostaglandina a nivel del hipotálamo y órganos periventriculares, principalmente la prostaglandina E2. Y para el efecto antiinflamatorio, se va a dar a nivel del tejido dañado, localmente, es decir, principalmente la prostaglandina E2 y la I2. Para la acción antiagregante plaquetario, se va a inhibir la COX-1 principalmente. ¿Por qué? Porque recordemos que las plaquetas y el endotelio actúan en la homeostasis de lo que respecta a lo que es cardiovascular. Por ejemplo, las plaquetas mediante COX-1 forman tromboxano A2 que estimulan la agregación plaquetaria y la vasoconstricción y por último la proliferación de músculo liso vascular. Ahora, el endotelio, por otra parte, va a formar prostaglandina I2 mediante la COX-2. Y esta prostaglandina I2 va a inhibir la agregación plaquetaria, la vasoconstricción y la proliferación de músculo liso. Es decir, lo opuesto al tromboxano A2. Entonces, los fármacos no selectivos de COX, que son los preferenciales de COX-1, van a inhibir la formación del tromboxano A2 y por lo tanto vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y en cambio, mejor dicho, eso es lo que le da esta función antiagregante plaquetario. Y por otro lado, los selectivos de COX, todo lo contrario. Por eso es que se les asocia más con RAMs cardiovasculares a los de COX-2. Uricosúrica. Se inhibe la reabsorción de ácido úrico. Por lo tanto, aumenta su excreción en la orina. Utilidad terapéutica. Aquí vamos a tener a la analgesia. Ojo, ningún AINE es superior a otro, excepto la codeína, que sí es muy potente y se le compara con opiáceos. Procesos reumatológicos como la artritis reumatoide. Profilaxis tromboembólica, como es el caso del ácido acetilsalicílico. Cierre del conducto arterioso, como es el caso de la indometacina. La indometacina es muy buena para el cierre del conducto arterioso y el ibuprofeno, pero ya no son usados mucho, por lo que mayormente estos, en el caso de los recién nacidos, van a necesitar una cirugía posterior. RAMs. Aquí tenemos a los RAMs que van a ocurrir a nivel tracto gastrointestinal, cardiovascular, renal, hepático
y hematológico. A nivel de tracto gastrointestinal, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la citoprotección gástrica y las úlceras, dado que se inhiben la prostaglandina E2 y la I2. Cardiovascularmente va a provocar la hipertensión y tromboembolismo cuando se inhibe la COX-2, recuerden. Renalmente, retención de líquidos. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas tienen efecto vasodilatador y al inhibirse estas, va a haber una menor filtración glomerular. Disminuye la filtración, por lo tanto va a haber mayor retención de líquidos. Por otro lado, hiperpotasemia. Hiperpotasemia, ¿por qué? Porque se inhibe la secreción de renina, por lo tanto ya no hay vía renina, angiotensina, aldosterona. Y por otro lado, complicaciones más serias como insuficiencia renal aguda y crónica. Otros, hepatológico, hepático, que diga, va a provocar la hepatotoxicidad. Ya, ahora sí, vamos. Hematológico, principalmente aquí vamos a tener las anemias, la aplásica y la hemolítica. Para los fármacos, que diga, para los pacientes que son intolerantes, estos van a desarrollar lo que es la triada de la aspirina, lo que es RAP, rhinosinusitis, asma y pólipos nasales. Esa es la triada de la aspirina. Y para las gestantes está totalmente contraindicado, tanto en la primera, segunda y tercera. Tanto para el primer, segundo y tercer trimestre de gestación. Bueno, eso sería todo. Gracias, amigos. In the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war.